todos y bienvenidos a la ciencia del éter. Esta vez vamos a hablar de una investigación de Konstantin Meil en uno de sus últimos libros denominado La guerra de las ondas escalares, donde en otro vídeo ya hablé, por ejemplo, del interferómetro de Tesla. Pues bien, hoy vamos a ver otra de las aplicaciones de este interferómetro y es lo que es el calibraje o la huella que deja este tipo de armamento escalar en forma de figuras geométricas, como por ejemplo en el círculo de las cosechas. Bien. El fenómeno del círculo de las cosechas ya lleva unos cuantos años, aunque el auge fue en los años 90. Pero antiguamente ya había algún caso suelto en otras partes geográficas que no era Inglaterra. Bien, el fenómeno este de los círculos, de las figuras geométricas, según la investigación de Meil, corresponde a la calibración de ese tipo de armamento. Es una forma de calibrar y ver la pericia del operador o el manipulador de este interferómetro que tiene para sacarle su máximo partido. Al principio eran figuras geométricas muy básicas como círculos o una serie de círculos, pero sin nada más, y con el tiempo fueron ampliando la pericia y aparecieron figuras geométricas más complejas, más bonitas, más atractivas, creando como un fenómeno turístico para irlos a ver. Este fenómeno siempre va seguido de una especie como de luces nocturnas y también de una carga energética muy fuerte. ¿Cómo se harían estos círculos de las cosechas según la investigación de Meil? Cuando el cereal está maduro es la mejor época del año para poder hacer este tipo de figuras porque es mucho más flexible y más fácil de manipular. Por ejemplo, hay una fuerte carga eléctrica que se genera encima del cereal y eso hace que aplasta lo que es el cereal contra el suelo, generando una carga estática muy fuerte. Y una de las cosas que se ha observado cuando al día siguiente van los observadores o turistas o simplemente el dueño de las tierras a ver qué ha pasado ahí, se ha dado cuenta de que toda esa zona donde se encuentran esos círculos hay una carga estática muy fuerte. Esta carga estática es la huella que deja el fenómeno del armamento escalar. Porque ten en cuenta de que la carga estática, la energía estática, está vinculada a la energía escalar. O sea, es prácticamente lo mismo. Como el tiempo de la cosecha de esos cereales es muy corto, o sea, la época propicia que está maduro para hacer este tipo de figuras, el tiempo que se necesita no es muy largo, también experimentan o prueban en otras partes del mundo, ya sea en Rusia, Canadá, Estados Unidos, Suecia. Hay diferentes partes del mundo donde se ha observado este fenómeno en distintas épocas del año, donde precisamente el cereal ahí está maduro y pueden hacer ese tipo de pruebas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Qué función tiene el hecho de hacer una figura geométrica? Bueno, principalmente es como una forma de demostrar al supuesto enemigo que pueda haber que tiene la capacidad y el armamento para poderlo manipular. Y de paso también crear que el fenómeno OVNI, crearlo como un escudo o como una columna de humo para disimular este tipo de batallas entre países de armamento escalar, y se lo atribuyen popularmente a fenómenos ovnis cuando no tiene nada que ver. Y el fenómeno ovni les viene muy bien para ocultar este tipo de guerra oculta entre diferentes países que tienen este tipo de armamento. Otro fenómeno vinculado a estas huellas de armamento escalar
de este armamento escalar son esos círculos o hoyos gigantes que salen en distintas partes del mundo, ya sea en Centroamérica o Sudamérica, o también, por ejemplo, en algunas zonas de Siberia, que se ve un círculo totalmente perfecto, como si estuviese hecho con una broca o con un compás, y que se ha hundido el suelo. Pues bien, ese también es un efecto de la manipulación de este armamento escalar. También lo hacen en sitios donde más o menos no hay población, simplemente como entrenamiento para tener experiencia y habilidad en el manejo de este tipo de armas. Konstantin Meil afirma en su libro que la frecuencia o el rango de frecuencia que se utiliza para hacer ese tipo de pruebas o ese tipo de armamento tiene que ser inferior a los 5 Hz si se quiere tener un largo alcance. Por ejemplo, si originalmente, no sé, estás en Rusia y quieres utilizarlo a la otra parte del globo, pues entonces se necesita esta baja frecuencia inferior a 5 Hz o incluso 2 Hz para que sea efectiva. Por ejemplo, en Rusia hay lo que se conoce como el pájaro carpintero. El pájaro carpintero es una serie de antenas que tiene es como un muro lleno de antenas que tiene un diseño muy particular, que mostraré aquí en la imagen, que recuerda mucho, y eso es una observación personal, esto no lo dice Konstantin Meil, esto lo digo yo, que se parece mucho a lo que es la figura del Vajra. El Vajra es una pieza de bronce que se utiliza en el budismo para meditar, que se coloca aquí entre los dedos, y es pues para tener una experiencia como más neutra en la meditación. Pues bien, este tipo de energía neutra que provoca este tipo de geometría, como por ejemplo el Vajra, es muy parecido al diseño de estas antenas que tiene el pájaro carpintero, pero Meil dice que este pájaro carpintero va a una frecuencia de 30 y pocos hercios. O sea, y esta frecuencia de 30 y pocos hercios es para efectos mucho más cercanos. O sea, no se utilizaría, por ejemplo, para ir a la otra parte del globo, sino sería en el mismo hemisferio y en territorios mucho más cercanos, como comenta él que, por ejemplo, se hizo en la guerra de los Balcanes, por ejemplo, en Kosovo. También hubo, por ejemplo, Kosovo es un país muy pequeño que está enfrente de la costa italiana, y se decía que desde San Petersburgo se hacía, tenían un cañón de este interferómetro de Tesla, que creo que ya lo comenté en el vídeo anterior, que estaba en San Petersburgo, y provocaban que una especie como de niebla que cubría toda la zona de Kosovo, para que los helicópteros Apache que salían de la base americana de Italia no pudieran maniobrar dentro del país, y entonces pues obligaban a los helicópteros a retirarse o que tuviera algún accidente y los blancos no fueran lo bastante efectivos. Luego, cuando cambiaron los helicópteros a otra zona geográfica más al interior de Europa, entonces ahí se vieron como este efecto de niebla que venía de San Petersburgo no era tan preciso, porque entonces implicaría afectar a zonas fronterizas, digamos, aliadas de Rusia, y utilizaron otro cañón, y optaron por la opción de colocar un cañón de estas ondas escalares en la embajada china de Belgrado. Pero cuando Estados Unidos se enteró, entonces mandaron bombardear la embajada china,
y así terminaron con el problema. Esto no me lo estoy inventando yo, todo esto está perfectamente escrito en el libro que antes he mostrado de Constantin Meil, de la guerra de las ondas escalares, donde también él aporta distintas pruebas de distintos casos de otros países donde él ve señales del uso de este tipo de armas en otro tipo de conflictos que aquí en este vídeo pues tampoco es plan pues, de comentarlos todos. Quien esté interesado puede adquirir el libro y puede leerlo ahí perfectamente todo ese tipo de información. La conclusión es que mientras la energía escalar o el armamento escalar no se reconozca públicamente, nadie puede reclamar daños colaterales del uso de este tipo de energía. Es decir, por ejemplo, en los círculos de las cosechas, los dueños de esos campos no pueden reclamarle a nadie el daño de ese cereal, porque hipotéticamente pues, es culpa de los extraterrestres y quién los va a denunciar. Pues esta es la verdadera razón por la cual no se dice al público de que existe ese tipo de armamento para que nadie pueda reclamar daños colaterales por el uso de este tipo de armas. Por ejemplo, también ese tipo de armas también se utilizan para el control mental o la manipulación mental de la gente, intentando de que, por ejemplo, tengan algún tipo como de influencia concreta según las conveniencias estratégicas. Pero de esto quizás hablaré en otro vídeo dedicado más a la energía psíquica. Lo que quiero demostrar o mostrar en este vídeo es que este tipo de energía existe, está presente. Estas guerras escalares son reales ya desde hace bastantes años, pero que está oculta a la población en forma como de desastres climáticos, figuras geométricas hechas por los ovnis, agujeros, por ejemplo, en Siberia, que simplemente lo dicen que es por cosas pues, geográficas que se hunde el suelo, ya sea por el calentamiento global y el permafrost. Siempre salen con algún tipo de excusa así para tapar este tipo de fenómeno o ese tipo de huella o rastro del armamento escalar. Y bueno, yo creo que para el vídeo de hoy es suficiente para tener como una pequeña idea de hasta dónde puede llegar ese tipo de energía. Lógicamente la energía escalar tiene efectos muy beneficiosos, pero estos que son más bélicos se necesita de una infraestructura muy grande. O sea, alguien que tenga un aparatito de energía escalar para uso terapéutico no tiene la potencia suficiente para hacer todo lo que he dicho ahora. Se necesita de infraestructuras muchísimo más grandes. Y la energía que se utiliza también es muchísimo mayor. Para cosas terapéuticas, pues con dispositivos mucho más sencillitos, tienes este tipo de beneficio. Que nadie crea que quien tiene un aparatito de energía escalar puede, por ejemplo, ser usado como un arma porque no tiene la envergadura para poderlo hacer. Simplemente se limita al uso terapéutico. Y bueno, pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y tener una perspectiva distinta de estos círculos de las cosechas, que soy consciente que hay gente que a lo mejor no estará de acuerdo o a lo mejor incluso se siente molesta al decir de que no es por este tipo de entidades, sino que es por algo muchísimo más terrestre. Pero bueno, ahí está la investigación. Esta investigación, en recordar que también la apoya Tom Barden. Tom Barden era especialista en armamento escalar y sabe muy bien de lo que habla, y también hace referencia al origen de ese tipo de armamento escalar, al círculo de las cosechas. Y bueno, ya no me enrollo más. Os espero en otro vídeo y hasta pronto.